gracias por acompañarnos en este Webiradio Mediación Pedagógica, Medios Comunitarios y Pandemia. Muchísimas gracias a ustedes que ya se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya listos y listas para iniciar este diálogo sobre un tema tan importante. Esta es una producción conjunta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Comparta el enlace, comparta con sus familiares, con sus amigos y construyamos este debate juntos y juntas. El tema de este Webiradio, como ya les decíamos, es mediación pedagógica, medios comunitarios y pandemia. Vamos a contar con la participación desde Argentina de Daniel Prieto Castillo. Él es educomunicador, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador y además autor de varias decenas de obras. Tenemos pues el honor de contar con su participación. La palabra a mi compañera Cristina Cabral. Gracias. Yo también estoy en Argentina, Daniel. Soy integrante de Radio Encuentro en Viedma, del otro lado. Daniel está sobre la cordillera, yo estoy sobre la zona atlántica. Soy vicepresidenta de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y lo que ha pasado en Argentina ha sido también un vuelco. O sea, ya había experiencias de radios educativas y de escuelas que hacen programas en radios comunitarias, pero lo que ha pasado en este marco de aislamiento social es que se han acercado mucho más las escuelas, jardines de infantes, escuelas secundarias de distintos niveles a las radios comunitarias y están llevando adelante en este momento distintas propuestas, ¿no? En esta situación de confinamiento, de aislamiento social, ¿qué elementos nos pueden nutrir la mediación pedagógica de las radios populares y comunitarias, pensando que no solamente es un desafío aún mayor para las comunicadoras y comunicadores, sino también para todos estos docentes que se están acercando a las radios comunitarias para hacer alguna propuesta de acercamiento a sus comunidades educativas? Bien, yo para esta pregunta necesito hacer un pequeño recorrido de dónde vino a la tarea que desarrollamos el concepto de mediación pedagógica y qué se puede derivar de él en función de lo que se acaba de plantear. Quizás para este tema me tengan que sumar un poquito de minutos que contaremos después, vemos cómo sale, pero bueno. La propuesta nació en la década de 1980, hacia 1987 y hasta 1993, en un trabajo que hicimos con un querido y recordado amigo, Francisco Gutiérrez Pérez, sobre lo que significó un sistema a distancia en 2 universidades de Guatemala para resolver problemas precisamente de estudiantes que estaban fuera de las aulas. ¿Qué pasó en ese encuentro? Que tanto Francisco como yo veníamos moviéndonos en 2 campos. El campo de la educación formal, llamada así, la educación no formal, sabemos que esos conceptos merecen ser analizados más, pero bueno, en esta estructura tenemos esa experiencia en ambos lados. Entonces, cuando nos tocó hacer el trabajo, tuvimos la libertad de llevar al campo de la educación formal mucho aprendizaje y mucha práctica de lo que habíamos vivido con organizaciones en el contexto de América Latina. La primera propuesta que hicimos de mediación pedagógica, que no la hicimos al comienzo del proceso, por favor, pues todo esto que voy a agarrar nació de la práctica hacia la teoría. No estoy haciendo ninguna descalificación, que la teoría el proceso. Luego de 3 años de mucho reflexionar y de trabajar con los colegas de la universidad, propusimos una línea inicial que concebía a la mediación pedagógica como la promoción y el acompañamiento del aprendizaje en el horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Imagínense esos temas metidos en nuestras queridas y viejas universidades. Esto llevado en el campo ese, pero luego se extendió, ahora lo digo, a lo que suponía tomar en cuenta a los interlocutores,
mediar contenidos, mediar prácticas de aprendizaje, mediar la forma de los materiales. Bueno, ese primer momento continuó con el trabajo con Francisco en un segundo material que hicimos sobre mediación pedagógica para la educación popular. Y el punto de partida, ya más allá de lo que habíamos atesorado en Guatemala, fue en lo siguiente. Nosotros pusimos al comienzo del libro la vida cotidiana como hogar del sentido. Es decir, para trabajar esta mediación hacia la educación popular, nos situamos en la vida cotidiana como hogar del sentido. Y allí surgió una cantidad de elementos, también sobre la práctica, que caracterizo como sobre lo cual trabajamos en la vida cotidiana de la educación. Certidumbre, incertidumbre, inmediatez, conocimiento práctico de la realidad y en las relaciones, la inferencia analógica, que es un tema que hemos trabajado mucho, las experiencias decisivas, y ahí nació también el concepto de experiencia pedagógica decisiva, la complejidad social, rutinas, hábitos, el orden y el poder, los espacios de la contradicción, egoísmo, relaciones solidarias. Todo ese mundo entre lo inmediato y lo inmediato. Entonces apareció una nueva construcción. La mediación pedagógica se juega en mediar entre lo inmediato y lo inmediato, entre lo cercano y lo lejano, entre lo más sentido y lo menos sentido, entre lo privado y lo público, entre lo personal, familiar y lo político, entre lo individual y lo organizativo, entre un horizonte de comprensión y otros, entre un yo, un tú, un nosotros, entre lo micro y lo macro. Se vio de una manera maravillosa esta alternativa de reflexión. Y luego espacios conocidos. Ahí hablábamos con Javier que lo que hicimos en función de aquel llamado que hizo la CLAC hacia 1995 de materiales de estudio a distancia para radios en el contexto de América Latina. Allí me tocó trabajar un libro que llamé La vida cotidiana, fuente de producción radiofónica, y tenía un problema, tenía que comunicar con más de 200 grupos de América Latina y ver cómo hacía para comunicarme. Trabajé un concepto que he seguido utilizando mucho, llamados universales de la vida cotidiana. Es decir, con el argumento de que en toda la vida cotidiana, las que iban a trabajar esto, había cuestiones que eran comunes a ellas, que no podían faltar. Personalización, relato, emoción, conversación, memoria compartida, humor, poesía, juego, fiesta del lenguaje, experiencias decisivas, rituales, autorreferencia. En fin, para este panorama. En la Universidad de Loja, un texto que ya hacia el 2004, que se llamó La interlocución radiofónica, que agregaron la interlocución, la personalización, hablar en dirección a alguien, hablar de alguien, hablar con alguien, la presencia de otras voces, valor de la primera persona, en torno a la experiencia, para comunicar, relatar, testimonios, elogio de la memoria, vivir la fiesta del lenguaje y, fundamental, el encuentro con la poesía. Entonces, ¿de dónde nutrir la mediación pedagógica? Están estos elementos, están ahí, los que manejan ustedes. Yo no estoy diciendo nada que no hayan experimentado de alguna manera o que no hayan recogido en sus encuentros y en sus relaciones, que no les venga desde la sociedad, desde la comunidad. Y en ese sentido, también José Luis, en este diálogo, me añadía lo siguiente, que todo esto tiene que ver con que somos personas en la comunicación. Y entonces, esta capacidad de ser gestores de encuentros, de colaborar con un aprendizaje de este tipo, relaciona, envuelve todos estos elementos que he planteado. Insisto, que los hemos tomado desde la realidad hacia nosotros, no como una propuesta que se nos ocurrió de un día para otro. Así que esto es para mí lo que supone esa mediación que entendemos nosotros como algo siempre construido, sostenido en clave comunicacional. Bien, por ahí anduvieron los minutos. Muchas gracias, Daniel. Vamos ahora con Carolina, que va a ser la próxima pregunta. Es un placer compartir con usted, Daniel, en este webiradio tan interesante. Mi nombre es Carolina Leonardo,
desde Radio Seibo, República Dominicana. Soy productora y también conductora del espacio El Bloque Familiar de la Mañana en esta emisora y también corresponsal desde este país para leer. La comunicación popular es un poco diferente al otro tipo. Este es un proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres humanos. El propósito es muy interesante porque se recupera el significado de su memoria histórica, es decir, de ese grupo de seres humanos, comparten lo que sucede en su vida cotidiana, de su experiencia. Y en este tiempo de la pandemia, en República Dominicana, desde Radio Seibo, pues todo ha cambiado. La gente ha compartido asimismo sus experiencias, cómo le están pasando entre toda la familia. Entonces, mi pregunta en este sentido es la siguiente. ¿En qué sentido se va a transformar la convergencia de la educación y la comunicación popular después de la pandemia? Porque definitivamente no todo va a ser igual. Le escuchamos. Lo que está en juego, me parece acá, es algo que no dejamos de repetir y a lo cual siempre le vamos añadiendo un componente nuevo. Y es que lo podemos decir en su versión inicial así. Dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas. Esto acá, con el embate que sufrimos a partir de marzo, lo he empleado de esta manera. Dime qué hiciste en la presencialidad y te diré qué harás a distancia. Quienes llegaron a la virtualidad con una sólida práctica anterior, con capacidad para moverse, promoviendo y acompañando el aprendizaje, con producción propia de materiales mediados pedagógicamente, con buen diálogo, con conocimiento de sus estudiantes, no tuvieron muchos problemas para continuar a raíz de la pandemia. Es posible, es más o menos sencillo, si no hace un esfuerzo, remontar lo que significa la apropiación de recursos tecnológicos. Lo que no es tan sencillo, amigos, es remontar carencias pedagógicas. Y entonces, en esta convergencia que preguntan ustedes, se plantean estas cuestiones, ¿no?, como posibles alternativas. Un redescubrimiento de la comunicación y la educación popular por parte de la educación formal. Lo estamos viviendo, y eso es maravilloso. Una mayor presencia de caminos alternativos en el seno de lo popular a fin de poder trabajar con lo que aportan las radios escolares, por ejemplo, y entre tantas otras. Un diseño de políticas. Ustedes saben que la política corresponde a lo que le hace bien a la polis. Políticas nacionales destinadas a movilizar todo el capital comunicacional y educativo de un país, incluyendo en primer lugar la confluencia entre la educación formal y todas las propuestas que hacen ustedes. Una demanda de la sociedad en su conjunto de recursos para esa movilización nacional a favor de la educación, con un fuerte componente comunicacional. La sociedad no va a perdonar lo que sucedió ese tarde de sus primeros meses, y va a plantear sus reclamos. Un diálogo entre distintos autores, tanto de los sistemas formales como del gran abanico de propuestas educativas y populares. Una hibridación irreversible entre lo presencial y lo tecnológico, ya sea virtual o de los viejos y queridos medios de comunicación tradicionales de educación. Y un esfuerzo conjunto de producción de materiales educativos organizados dentro de lo que llamamos obra pedagógica. Tenemos ahora la inmensa responsabilidad de construir obra pedagógica. Bueno, ahí van mis minutos. Pues muchísimas gracias, Daniel, por responder a esta pregunta, y es así como usted pues abordaba que ya la situación no va a ser igual, todo va a cambiar y hay que implementar pues otras alternativas para que el proceso de la educación no se detenga y poder incluir a todas y a todos. Muy bien, muchas gracias.